El lugar donde naces condiciona tu vida. El lugar donde creces determina rasgos importantes de tu personalidad. Yo nací y crecí en Holguín, y de los holguineros se dicen muchas cosas. Que si somos clasistas, creídos, que si hablamos cantando, y debo decir que yo solo asumo la última acusación. A mí me encanta la musicalidad de los acentos. Holguín es una ciudad como cualquier otra, alberga personas de todo tipo y generalizar casi siempre es un error. Hoy me propuse volver a salir de mi zona de confort, visitar otras calles, otros barrios de mi ciudad para así poder mostrarte otras perspectivas y que seas tú mismo quien decida qué pensar sobre esta ciudad ubicada en el oriente de Cuba. Y esa es la historia de cómo llegué a Ciudad Jardín, donde por cierto hay muchísimo ruido porque por aquí pasan demasiados carros todo el tiempo. Y mucho sol, casi, no sé, estoy así como china. Bueno, es que hay mucho sol. Ciudad Jardín está a la salida ya casi de Holguín. Y si el video anterior lo comenzamos frente a la terminal intermunicipal Las Baleares, esta vez estoy muy cerca de la terminal interprovincial, que es donde muchos de ustedes, los que me preguntan cómo llegar a Holguín desde La Habana, bueno, una de las vías es a través de esta terminal. Para sacar los pasajes, no sé yo creo que lo pueden hacer desde sus países. Desde aquí también se hace, evidentemente, pero es bastante complicado, hay que hacerlo con antelación. Pero yo sé que para los extranjeros hay como vías que se pagan en dólares y que son más fáciles de acceder en cuanto a colas y ese tipo, en cuanto a disponibilidad. Es más difícil sacarlo en moneda nacional, no, porque es mucho más barato. Entonces voy a intentar mostrarles un poco de lo que es Ciudad Jardín, que ya les digo, este barrio se encuentra bastante alejado del centro de la ciudad. Me costó el transporte hasta aquí 100 pesos en un coquito, lo que me parece genial porque yo sentía que de esa parada no nos íbamos a ir nunca. Cada vez llegaban más personas y no pasaba nada. Y es que para acá solo hay una guagua, la P1, creo yo que solo hay una guagua, tal vez haya más. Pero la más frecuente yo creo que es la P1, que va desde aquí, sale desde aquí y llega hasta el Clínico. Es decir, recorre toda la ciudad y eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy. Vamos a recorrer Holguín a ver a cuántos barrios puedo ir en un día. Y bueno, ya estoy acá adentro, estoy dentro de la terminal. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? La terminal Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, mírenlo por ahí atrás. Es eso que está ahí, allá arriba hay una loma súper linda. ¿Cómo se llama esa loma? ¿Alguien sabe cómo se llama esa loma tan chula? Esta es la terminal, no voy a entrar porque acá voy a entrar yo allá adentro. Me van a decir, señorita, ¿dónde usted va? Y yo, señor, no tengo pasaje, no tengo nada. Y me van a sacar, Sinceramente a Ciudad Jardín yo vengo poco porque en mi día a día no tengo que hacer nada por acá. Solamente he venido cuando voy a La Habana y tengo que coger una guagua aquí y pasarme horas ahí tirada en un asiento. Pero fuera de eso, es un lugar que no suelo visitar, pero ahora, gracias a este canal, aquí me tienes, mi amor, recorriendo Holguín. Ay, no sé si sabían, pero si le das like al video y te suscribes, te regalo una papita. No sé si lo sabían, es una promoción que tengo en el canal. Tú mismo. Me estoy dejando otra parada detrás. Como pueden ver, esta es, supongo que es la parada de Ciudad Jardín para ir para el centro. Porque muy cerquita de aquí me queda la plaquita y quiero pasar por la plaquita. Por supuesto, porque esta es otra zona necesaria en este recorrido. Y aunque yo no quería caminar mucho, porque miren cómo ando, aquí hace demasiado calor, demasiado sol, pero aún es temprano, entonces voy a aprovechar ese bug para llegar hasta la plaquita y de ahí para allá veré si cojo algo o si sigo caminando. Bueno, y para los que no lo conocen, la plaquita es una residencia de estudiantes de medicina. ¿Por qué se llama la plaquita? Te lo debo, mi hermano, te lo debo. Por favor, que alguien, si lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Seguro tiene una explicación muy lógica, pero yo, ignorante al fin, la desconozco. Y bueno, son todos estos edificios que tengo por ahí atrás. Por acá está la terminal, o sea, la parada, que es donde tú coges los carros, para aquí, para allá, acullá. Y también hay un policlínico. Pero bueno, eso es independiente. Es como un complejo de cosas, ¿no? Hay varias cosas ahí y a todos se le llama así la plaquita. Y este barrio, las personas que viven por aquí también dicen, yo soy de la plaquita.
Bueno, ahora me estaba fijando que ahí quien está es Mariana Grajales. Entonces ahora sí que me perdí, no sé por qué esto le dicen la plaquita. Ahora sí que, ¡bum! No sé. Decidí seguir explorando esta zona que no conocía y tropecé con unas típicas candonguitas cubanas, justo antes de llegar a unos edificios. Fíjense si uno cuando se encierra en la rutina ni se entera de cómo es el lugar donde vive, que yo... Ahora, tú a mí me preguntabas, oye, ¿cómo es la plaquita? Y yo decía, bueno, no sé, una zona con casas así, normal. Esto está lleno de edificios. Y yo eso, ni idea, perdía. Y ahora vamos para el siguiente que es bastante conocido. Llegamos a Los Chinos, que está a 2 pasos de la plaquita, déjenme decirles. Yo no sabía que esto quedaba tan cerca. Ya estoy aquí, ahora les muestro. Wow. Yo hace mucho tiempo que no venía por aquí. Y esto es enorme, no, miren esto. Los Chinos es un mercado, es una zona comercial donde se venden productos agrícolas, es decir, papas, cebolla, ajo, de todo. Y yo llevaba muchísimo tiempo sin venir y me he quedado fría porque esto como que se ha expandido muchísimo, como la calle 13. ¡Wow! Hay muchísimas cosas. Acabo de ver unas papas, que las papas déjenme decirles que en Holguín ya se perdieron, pero aquí acabo de ver unas a 250 la libra. Pero eran grandes, paponas. Me dio pena grabarlo, pero qué pena que ya se haya acabado el tiempo de papas. Y miren por allá como hay sacos llenos de cosas. Qué loco. Y pues así voy dejando atrás todo el mercado de los chinos. Yo también, ahora pensando, recuerdo que los chinos era como un mercado, pero un mercado cerrado, ¿no? Como un espacio. Ah, lo tengo justo enfrente. Pero lo que ha pasado es que se ha expandido y ahora también hay muchísimas personas en la calle. ¿Y por qué hay tantas personas, tantos comerciantes fuera de los chinos y no dentro? Como vieron, la diferencia es significativa en correspondencia a la cantidad de vendedores que había fuera. Es que dentro del mercado, dentro de los chinos, los vendedores tienen que ajustar sus precios a aranceles, digamos, a precios topes impuestos por el Estado. Y supongo que ellos consideren que estos precios son muy bajitos y que no son rentables para ellos venderlo, porque bueno, digamos que ellos consideran que su esfuerzo vale un poco más y deciden hacerlo de manera independiente fuera. Esto está bien, está mal. Yo realmente no me atrevería a juzgarlos porque aquí las cosas están bastante difíciles. Y aunque uno podría pensar, bueno, no ayudan al pueblo, no le venden las cosas baratas. Bueno, pero es que ellos son parte del pueblo y si ellos consideran que sus productos valen más porque tienen que comer y tienen que comprarse ropa, por ejemplo, si bien producen alimentos, ellos no producen ropa. Y si la ropa sube, pues ellos tienen que subir sus precios, ¿no? Es una situación complicada, pero realmente, ¿quién tiene la culpa? Y pues esa es la situación que hay en los chinos. Pero ahora vamos para el Lenin, que ya les digo, todo esto aquí está mezclado. Yo no podría prácticamente diferenciar dónde empieza un lugar y dónde termina el otro. Pero bueno, aquí tengo el hospital enfrente, entonces tenemos que decir que esto es el Lenin. Miren, saliendo de los chinos, llegué a la parte de atrás del hospital Lenin. Y pues ahora estoy en el centro, estoy en el medio. Aquí. De este lado está el hospital Lenin y de este lado está la Facultad de Ciencias Médicas, que es donde los estudiantes de medicina dan clases. Y justo enfrente mío tengo
las candonguitas del Hospital Len. Para que ustedes lo vean, que es que mi obsesión con las candonguitas no es por gusto, es que están en todos lados, miren. ¿Esta es la cola de los coquitos? ¿Esta cola es para los coquitos? Sí, mi amor. ¿Quién será el último? Sí, para el clínico. Es para allá. Gracias. Frente al hospital me dispuse a esperar un coquito. Si has visto mi video sobre el transporte ya sabes qué es. Si no, te cuento muy rápido que es un medio de transporte muy común en Holguín y también es uno de los más económicos. Esperemos que un coquito nos lleve al próximo destino, Villanueva 2. Bueno, y una hora después de estar en la parada y que no pasara ningún coquito, nos vamos para la parada de los coches. Así que me veo obligada a enseñarles el 12 planta, que lo tengo justo enfrente. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad, solo superado por su primo, el 18 plantas. Ya sé que no es muy alto, pero bueno, es lo que hay. Pueden ver que está justo enfrente del hospital. Esta zona es muy concurrida, hay muchos vendedores con productos de todo tipo y también hay varias paradas. Ya estuvimos en la de los coquitos, ahora vamos para la de los coches. Montada en el coche atravesé el corazón de la ciudad. Esquivando baches, pasamos frente al ferrocarril y nos abrimos paso en la agitada calle Real, a la que regresaremos más adelante porque el reparto Pueblo Nuevo tiene mucho que contar. Bienvenidos a Villanueva. Vamos a explorar un poquito de este reparto que yo he caminado bien poco. Vamos a ver, hasta el momento lo que veo es que es bastante parecido al reparto del Bosque, Hermanos Aguilera, que hay muchos edificios. Vamos a ver. Estamos en lo que se podría considerar el centro de Villanueva. Sí, porque miren, aquí es como una especie de placita, no plaza, no placita, porque aquí en Cuba placita también es un lugar donde se venden productos agrícolas, ¿no? Es una plaza. Entonces, este es el punto de donde se compran las balitas, ¿no? Y me comenta aquí una amiga que me encontré, Rosy, besito para ti, que normalmente hay cola y por las tardes siempre hay muchos muchachos jugando porque hay como una cancha para jugar fútbol y bueno, en eso se entretiene un poco la gente por acá por Villanueva. También por allí veo un punto donde copian el paquete. ¿Ustedes saben lo que es el paquete? Si no saben, pregunten. Estas casas las construyeron, estos edificios, ¿no? Para personas de distintas empresas, médicos, militares, personas que trabajan en la televisión, distintas empresas. Me comentan que por acá en Villanueva 2, porque déjenme decirles que hay varios Villanueva, está Villanueva 1, Villanueva 3 y Villanueva 2, que es donde estoy ahora mismo. Bueno, en Villanueva 2 y en general en Holguín, porque en mi casa es igual, hay problemas con el agua. Entonces, esto que está por aquí es como un pocito, ¿no? Como un pozo, donde las personas vienen y buscan agua, porque los edificios tienen sus cisternas, pero las personas que viven en casas particulares pueden no tenerlas. Y esto es aquí como público, ¿no? Como que cualquiera puede venir y coger agua. Buen dato, en mi casa no hay eso. Por aquí también me muestran que hay gimnasio. No, en Villanueva hay de todo, caballero, Villanueva. Y música. No sé si escuchan que en cada lugar que me he parado hay alguien escuchando música en su casa y se escucha alto. Eso me hace gracia porque, aunque así pasa en casi todo Holguín, es curioso. Siempre para mí es curioso. Este tipo de edificio es muy común en Holguín. Están prácticamente en todos los barrios y repartos. Y ahora estoy frente a la filial de enfermería, ¿verdad? Aquí, en esta paradita de guagua, tengo la filial acá atrás. Voy a coger una guagua para virar para Pueblo Nuevo. Un enredo que formaba aquí para no caminar tanto, pero bueno, por ahí viene una guagua. Vamos a ver si la... Yo creo que no va a parar. No paró. Tocó caminar. Miren este río que tengo detrás mío. Bueno, me comentaba mi amiga que de este lado de la calle queda Hilda Torres y de este otro lado Villanueva. Eso es hasta llegar al correo de Pueblo Nuevo, que entonces ahí ya sí empieza Pueblo Nuevo y por supuesto todo eso lo voy a caminar porque no me queda otra opción. La calle Real es una de las calles más complicadas, yo creo que de Holguín. Yo he estado a punto tantas veces de presenciar muchos accidentes, pero por algún motivo, no sé, como que se esquivan y gracias a Dios nunca he visto ninguno.
pero es terrible. Aquí la gente anda como locos, muchas personas, carros, bicicletas, coquitos, coches, guagua. Esa calle conecta muchas cosas importantes, el hospital, la universidad, la filial de enfermería, pero además el centro del pueblo. Y por aquí siempre, no importa el horario del día en el que tú vengas, tú vas a ver carros, cosas, bicicletas, gente. ¡Wow! Es agobiante. Y yo creo que una de las zonas más complicadas es en el Correo de Pueblo Nuevo, porque ahí hay como una intersección. Eso es súper difícil de cruzar. Mi papá siempre me lo dice, para manejar por aquí hay que ser un profesional. Pero sí, es bien difícil. Este es el Correo de Pueblo Nuevo, una zona también muy transitada y llena de vendedores. Y bueno, llevo ya más de 6.000 pasos y ya estoy en Pueblo Nuevo, ya estoy oficialmente en Pueblo Nuevo. Oficialmente ya hemos visitado 6 repartos. ¡Qué! Dios, son muchísimos la verdad. Y teniendo en cuenta que he cogido 2 medios de transporte, he caminado muchísimo. Porque imagínense si no hubiera cogido esos 2, el coquito y el coche que tuve que coger. Increíble. Y pues ahora tengo prácticamente enfrente de mí la placita de Pueblo Nuevo, se las voy a mostrar. La placita, para los que no sepan, es una tienda MLC. La tengo justo enfrente. Y estas son las vistas desde la icónica tienda holguinera, la placita de Pueblo Nuevo. Miren, yo pensaba ir a Hilda Torres, que se coge por esa calle, por ir para arriba, tú coges un coche y llegas a Hilda Torres. Pero hay un señor, parece que están haciendo algo en la carretera y no se puede ir. Y yo lo siento, pero yo hasta allá si no puedo caminar, es demasiado lejos. Pero bueno, aquí tienen las vistas de Pueblo Nuevo, miren. Esta es la cola de los coches por aquí. Y para allá hay casas por doquier. Bueno, no pude entrar a la tienda porque, no sé, el señor cuando le pregunté no me dijo que no podía pasar. Y ahora de repente se formó una cola terrible, al parecer sacaron algo. Así es aquí. Bueno, ya estoy de nuevo en el centro de la ciudad. Voy a comer algo, voy a alimentarme porque Dios mío, yo no sé, hacen como 40 grados, me estoy deshidratando, qué calor, qué sol, qué de todo. ¿Pero ya te suscribiste o qué? Bueno, pues en el video de hoy también quería mostrarles otras partes del centro de la ciudad, porque el reparto centro-ciudad, déjenme decirles que es súper grande y que no es solamente los parques. Ahora mismo estoy en la calle Martí y tengo justo enfrente la calle Rastro. Y por acá el río, que ustedes saben que está por toda la ciudad. Ay, miren qué banco más bueno me he encontrado. Este banco tan bueno estaba justo frente a las torres. Las torres es una cremería, una heladería aquí. Que bueno, ya no vende helados, creo. Ya ahora lo que vende es como pay y esas cositas mixtas. Pero bueno, aquí me siento. Pues me voy a sentar aquí a descansar un ratito. Con estas vistas tan buenas al río. ¿Ven? Pues miren, estoy aquí justo frente a las torres, pero está cerrado, tal vez no tengan corriente, tal vez no estén trabajando. Yo hace rato que no veo helado y que no como helado aquí, pero realmente no sé si están trabajando o no. No sé si es que está cerrado o es que dio la casualidad de que hoy no tienen corriente, por ejemplo. Y en la calle Rastro también se encuentra el cementerio. Esto también es parte del centro de la ciudad como reparto. Un lugar al que no nos gusta venir mucho, pero bueno, aquí está. Por fin estoy en mi casa. Dios, qué calor. Ay, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero es que se lo juro que me voy a tomar un camión de agua, 2 camiones de agua, no sé. Tengo que ver qué es lo que está disponible en mi casa, qué cantidad de agua hay en mi casa, que me la voy a tomar toda. Espero que les haya gustado el video de hoy, que hayan podido conocer un poco más sobre Holguín, sobre la ciudad de Holguín, los barrios de Holguín. Me gustaría que me dijeran si han visitado alguno de estos lugares o si nunca lo han hecho o si les gustaría que yo visitara otro de estos lugares para mostrárselos. Yo estaré encantada, por supuesto. Ya ustedes vieron cómo yo me esfuerzo. Que miren,
¿Ustedes están viendo esta cara? Discúlpenme esta cara, ya sé que durante todo el video he sido, qué sé yo, parece que estoy embarrada en aceite, pero es el calor. Yo prácticamente nunca sudo, yo sudo bien poco, pero es inevitable. ¡Ey! Hay una mosca. Ya, se fue. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que se hayan suscrito al canal si aún no lo estaban, que le hayan dado like a este videito. Y pronto volveré con alguna nueva aventura. Me fui.